Les enviamos nuestra cordial bienvenida a todas y todos los que hoy nos están acompañando desde diferentes latitudes. Tengo hoy el honor de estar con un compañero y una compañera que esperemos que se integre en algunos minutos, a la cual también se la ha invitado y que quizás por cuestiones técnicas o por cuestiones laborales o personales ha tenido alguna complicación para conectarse en este diálogo que nosotros denominamos de arte reflexivo. Y bueno, pues estamos de manteles largos con la presencia de un gran compañero desde España justamente. Y bueno, me permito primero presentarle. Emilio Morales Ruiz nació en Huelva, en España, en 1988. Desde su niñez ha amado todo lo relacionado con el arte. Estudió medios de comunicación en la Universidad de Málaga y de Salamanca. También tiene un grado en publicidad por la Universidad de Cádiz y Lisboa, en Portugal. En este momento, Emilio trabaja como diseñador gráfico y hace trabajo de dibujo libre, abarcando desde ilustraciones, logos, pósters y diseños para diferentes compañías. Ha hecho ilustraciones decorativas en interiores de clubes y centros en España y Reino Unido. También fue el ganador del primer lugar en la competencia de cómic y caricatura en el tema de igualdad de género de 2015, organizado por la Comisión de Mujeres de las Naciones Unidas, de la Comisión Europea en la Cooperación para el Desarrollo de Bélgica. Entonces, le damos la más cordial bienvenida a Emilio y empezamos este diálogo esperando que la compañera Camila se pueda integrar en los minutos siguientes de este conversatorio. Bienvenido, Emilio, ¿cómo estás? Muchas gracias, pues muy bien. Excelente. Nos estabas comentando que estás de vacaciones, ¿cierto? ¿Te tomaste Sí, ahora mismo me habéis pillado un poco de vacaciones esta semanita, por fin, después de tanto tiempo, pero la verdad que cuando me invitaste a esta charla, que por supuesto muchas gracias por invitarme a esto, la verdad que es un placer. Aunque estuviera de vacaciones y ya no me pillara por allí en mi casa, digo, puedo sacar un ratito para unirme a esto y seguro tener un diálogo y una charla bastante buena. Así que sí. Excelente, excelente. Pues muchas gracias nuevamente, Emilio, por este espacio y por este tiempo que nos estás brindando. Fíjate que nosotros te admiramos bastante porque aparte de que nos has compartido bastante de tu material, bastante de tu arte para compartirlo en la revista Nueva Realidad, en diferentes publicaciones que hemos tenido, especialmente en las versiones digitales en PDF que hemos compartido en la revista, hemos tenido el honor de compartir tu trabajo. Entonces, nos parece muy importante que a partir del arte nos puedas dejar, a partir de las ilustraciones, la reflexión de problemas sociales que estás viviendo, que la sociedad española vive, pero no solamente en España, sino que también los temas que tú tocas tienen repercusiones a nivel mundial. Es decir, sí, te escuchamos. Es lo que te quería comentar. Yo normalmente sobre las cosas que reflexiono, las cosas que quiero criticar o denunciar muchas veces, porque incluso muchas de ellas son denuncias, son problemas que tiene la sociedad no solo actuales, como puede ser un cambio climático, sino problemas que yo considero que están desde hace años atrás, ¿no? Como puede ser el fanatismo hacia la religión o cualquier cosa así. Normalmente hago críticas sobre esos temas en mis ilustraciones, pero cuando también, ¿no? Siendo español, pues sufro, digamos, o soy más consciente de las cosas que pasan en España. Cuando pasa un caso, está pasando algo de actualidad o algo de ahora que sea pleno auge, también hago ilustraciones sobre ellas, ¿no? Como por ejemplo ha podido ser este último año, con esta última pandemia, incluso cuarentena, ¿no? Que me dio también más oportunidad de estar en casa y se vivieron, la verdad, que situaciones, ¿no? Muchas divisiones políticas, mucha purificación de lo que estaba haciendo esta crisis, ¿no? Pues me dio mucho para dibujar sobre eso. Claro. Por ejemplo, ahorita que hablabas de cambio climático, estamos compartiendo una de tus ilustraciones. ¿Podrías hablarnos un poco antes de pasar a tus ilustraciones y quizás nos puedas hacer, digamos, una reflexión de cada uno de los temas que tú manejas? Porque manejas varios temas. Creo que la manera en que tus ilustraciones expresan temas bastante diferentes puede ser, digamos, el inicio de reflexiones a quienes nos están siguiendo en este momento en las plataformas digitales. Hay una niña que tú has creado, Sí. podrías quizás hablar sobre ella. Cuéntanos acerca de Anita. Sí, es esta pequeña, ¿no? Que, mira, creo que se está uniendo Camila. Claro que sí, bienvenida Camila. ¿Qué tal, Camila? ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas?
Será muy bueno que conectaras tu audio, Camila, de favor. Hola, ¿qué tal? Ya estoy Ahora por sí. aquí, disculpen la tarde. Pues bienvenida, Camila. Buenas, Camila. Te estábamos esperando Hola. justamente y qué bueno que te integras a este conversatorio, este diálogo abierto e incluyente. Justamente estábamos empezando a dialogar acerca de las ilustraciones, pero antes de eso, había presentado a nuestro compañero Emilio Morales Ruiz y para seguir, digamos, en este diálogo nos gustaría quizás que de manera propia te pudieras presentar, si no es mucha molestia, de favor, para que quienes nos están siguiendo pudieran saber acerca de ti y de saber los artistas que hoy están, tenemos el honor de dialogar con ustedes. Claro, claro. Bueno, soy Camila de la Fuente, yo firmo como Cam de la FU. Yo nací en Venezuela, soy venezolana, pero vivo en Ciudad de México desde hace 7 años ya y tengo aproximadamente 9 años trabajando como caricaturista, como ilustradora, especialmente de temas de derechos humanos, política y enfocándome mucho como en Latinoamérica, ¿no? He trabajado para varios medios, entre ellos la revista Rolling Stone, el Universal, estoy con Cartooning for Peace, estoy con Cartoon Club y bueno, varios medios de comunicación, Hotbook, que son de aquí, de Ciudad de México, en donde he tocado estos temas sociales y políticos. Y bueno, creo que esa es mi presentación. Bueno, pues muchas gracias, Camila. Realmente interesante la trayectoria que has estado teniendo en relación a las ilustraciones y en relación a los temas que estás, digamos, expresando. Le comentaba a Emilio que la idea de este diálogo es un diálogo abierto en el cual podamos tener la oportunidad de escucharles de voz propia acerca de algunos temas que ustedes plasman en sus ilustraciones. Hemos seleccionado, ustedes tienen muchas ilustraciones, muchos temas de los cuales ustedes han compartido en diferentes publicaciones, como tú bien lo mencionas. Sin embargo, por la cuestión de tiempo, hemos seleccionado algunas ilustraciones que nos parecen más representativas de temas tan relevantes a nivel nacional e internacional, para que quizás ustedes nos puedan adentrar un poco en su trabajo, que nos puedan explicar qué les inspiró, la manera en que ustedes han ilustrado los temas y cuál es la perspectiva que ustedes tienen en relación justamente a lo que están expresando. Entonces, digamos que la dinámica que vamos a tener en este momento sería que nos puedan hablar sobre temas de ilustraciones que vamos a compartir en este momento. Como puedes ver, hay una ilustración del compañero Emilio. Él nos está hablando un poco sobre el cambio climático. Entonces, podríamos tener, digamos, como un ping-pong de diálogo en el cual yo les vaya mostrando las ilustraciones y que ustedes nos puedan decir, pues, qué les inspiró a ilustrar diferentes temas y que nos dan su perspectiva de lo que ustedes están expresando con sus viñetas, con sus dibujos, etcétera. Si te parece bien. Claro, claro. Muy Buenísimo. bien. Pues mira, estábamos hablando justamente de cambio climático. Entonces Emilio nos estaba compartiendo y nos estaba diciendo acerca de Anita, que es un carácter que él creó. Y pues adelante, Emilio, nos estaba diciendo de Anita. No, yo pues el personaje de Anita cuando lo creé fue para la ilustración sobre igualdad de género que hice para el concurso de la ONU Mujeres, o sea, como lo que yo quería representar y había que representar ahí era pues el auge del feminismo y el problema que había con la desigualdad. O sea, lo que se me ocurrió fue hacer pues una niña pequeña, ¿no? Digamos, porque es algo que empezaron a hacerlo pues las mujeres primero, o sea, lo que es el feminismo, aunque es algo que ya tenemos que apoyarlo todos, no solo mujeres, ¿no? Pero sí, se me ocurrió la idea de eso, de la niña pequeña. Ahí surgió el personaje. Aún no tenía ni nombre cuando lo hice, en el momento solo era esa niña pequeña y a raíz pues, del premio pues la utilicé para hacer cualquier ilustración reivindicativa sobre algo, no solo sobre eso. Y al tiempo de estar haciéndolo ya sí vi que tenía que ponerle algún nombre y tal porque se iba haciendo más conocida, ya se lo puse, pero así es como surgió la pequeñana que le llamo, o Litelanita que la llamo fuera. Excelente, qué bien, porque Anita ha participado en muchas protestas, por lo que vemos en tus ilustraciones. Sí, siempre que... Dinos, te escuchamos. No, que siempre que quiero reivindicar o criticar o denunciar algo, normalmente la uso a ella.
sea, a no ser también que la ilustración que quiera hacer no sea una ilustración tan dura, digamos, puesto que ella para mí me transmite más dulzura y me gusta transmitir, digamos, cosas como con esa dulzura que ella tiene, aunque sean cosas a veces fuertes, pero digamos que es más light el tipo de ilustraciones que hago con ella, ¿sabes? Entonces, pero sí, pero normalmente siempre la uso a ella. Genial. Fíjate que nos recuerda a nuestro buen Kino, ¿no? Que Sí, utilizaba Mafalda con... al maestro, claro que sí. Sí, eso es lo que iba a decir, que justamente Yo creo que la porque magia de Kino, la magia de Kino es que sus dibujos son tiernos y son sobre temas fuertes, ¿no? pero yo creo que porque tiene la capacidad, o sea, por supuesto, Tino era un gran genio. De hecho, hice una ilustración en honor a él cuando ya falleció, que es con la pequeñana. Eso Ay, también, ¿no? Mira, sí, eso justo, también. justo. Mira, pues aquí Camila quizás nos puede decir un poco acerca de esta ilustración que Sí, justamente es inspirada en Kino, ¿cierto? Sí, sí, bueno, fue también justo cuando falleció. Fue como un homenaje a Kino y como todo el legado que dejó. De hecho, una de las cosas hay dos cosas que me gustan mucho de su trabajo, muchas cosas, ¿no? Pero de las dos que más me gustan, justamente eso, que a través de imágenes amigables lograba hablar de temas muy importantes y fuertes, como la justicia social, por ejemplo, que es algo que no a todo el mundo le llama la atención porque es un tema pesado, ¿no? Entonces esto Mafalda lo hacía más digerible. eh, y otra cosa que me gusta mucho de su trabajo es que justamente en años atrás haber usado a una niña como alguien irreverente, ¿no? Y como con pensamiento crítico, me parece que es un acto como, o sea, siento que abrió mucho al feminismo, tal vez sin darse mucha cuenta, pero sí creo que eso le abrió mucho al tema de valorar las ideas de las mujeres, ¿no? Toda esta parte que en esos años, pues, estaba mucho más atrasado, ¿no? Entonces, para mí esas dos cosas son importantísimas y obviamente su trabajo en general siempre fue como la guía, ¿no? Para muchos artistas, especialmente en mi caso. Eh, hasta mi mascota se llama Mafalda, así que así de fanática soy de Kino. Claro. Oye, Camila, ¿y tú no tienes, digamos, la idea de quizás crear algún carácter de alguna compañerita, quizás como el que Emilio tiene con Anita? ¿No te ha venido la idea algo parecido? Mira, por ahora no ha salido naturalmente. Eh, o sea, yo creo que es una herramienta muy buena cuando aparece naturalmente, como con tu Emilio. O sea, esa apareció naturalmente y a partir de ahí empezó como a funcionar para otras ideas. En mi caso particular, no he necesitado un personaje para, para esto, pero quién sabe, o sea, capaz algún día hago algún personaje y lo vuelvo a usar. Hay uno que a veces medio repito, obviamente físicamente algunos, porque me salen natural, pero no es que es un personaje que tenga un nombre o que tenga una historia o que fácilmente puedes reconocer. Pero bueno, si ves de repente muchos trabajos míos, puedes de repente ver a uno que otro que se repita. Claro. Sí, perdona que diga, pero yo creo que es lo que dice un poco Camila, ¿no? O sea, yo creé a la pequeñana en el 2015, pero yo por ejemplo, habría hecho ya muchísimas ilustraciones, ¿no? De siempre para tal, y nunca había tenido ningún carácter, digamos, definido, ¿no? Ni ningún personaje. Siempre mis ilustraciones anteriores eran un poco más, pues, como lo que estamos viendo aquí, ¿no? Digamos, sino en plan una ilustración sobre algo en concreto, sobre un tema en sí, y nunca tiré de carácter, pero como ella dice, o sea, a veces surge, y me surgió con esta niña, y como que me valió para esa primera viñeta, digamos, y luego me gustó usarla para otras más, y fue saliendo solo. Ya Sí, es comenté antes, natural.
Sí, sí, ya comenté antes, natural. incluso no tenía ni nombre y me pasé como un año y pico sin que tuviera nombre y la gente me preguntaba cómo se llamaba yo. O sea, no tengo ni idea, porque surgió un día y he ido haciendo más y ya se me ocurrirá algo, no sé, porque por ahora... Claro, interesante, sí, porque finalmente creo que el proceso creativo, pues es así, es bastante a partir de la inspiración, creo, me parece. Por ejemplo, esta ilustración, tú hablabas, Camila, sobre feminismo anteriormente, y bueno, ahorita voy a compartir también alguna ilustración que tú tienes, pero me llamó mucho la atención esta ilustración que Emilio pues dibujó y que es bastante fuerte. Esta Sí, ilustración. pero como te comenté al principio, hay veces que sí hago ilustración un poco bastante fuerte, pero porque no sé si es el mejor camino, pero a veces es un poco por la rabia que tengo y la dibujo, Ujú. pero por el hecho de querer decir, o sea, me da igual que me diga que la ilustración es fuerte, o sea, procuro obviamente que no sea una barbaridad, pero esta sí lo es, ¿sabes? Pero siempre digo cuando me han comentado alguna así, digo, perdona, pero es que lo que ha pasado es una barbaridad. O sea, yo te quiero transmitir la rabia de lo que ha pasado. Esta en concreto que se está poniendo para ponerla en el contexto, era cuando pasó aquí en España un caso que fue muy sonado, ¿no? Que fue el de la manada. Ya hice una viñeta anterior, que va anterior a esta, que era los individuos pues encarcelándolos, pero con aspecto de como si fueran animales, ¿sabes? No ni como si fueran personas. Pero cuando hice esta fue porque la justicia los dejó libres un tiempo. O sea, como Mm. no, si no había, no lo estaba, o sea, fue muy sonado así en televisión y demás, pero los dejó libres. Luego ya al tiempo les ha caído, pero creo que han sido 2 años. Pero en el momento cuando hice esta es porque se anunció que lo iban a dejar libre por ahora, hasta nueva orden. Y entonces yo pues hice esa ilustración, ¿no? Que es bastante explícita. Son ellos y la justicia está en el suelo. O sea, que era como me sentí en ese momento. Digo, no me lo puedo creer. Y hice esta ilustración. Muy interesante, fíjate que nosotros, bueno, yo decía fuerte en el buen sentido de la palabra, porque nosotros creemos que las ilustraciones fuertes son reivindicativas de muchas luchas que están dando en todo el orbe. Es decir, que quizás la denotación de decir fuerte puede ser en un sentido peyorativo o más bien en lo contrario, que tiene que ser con la cuestión de reivindicación de ciertas luchas, de ciertas banderas, de ciertas situaciones como la que tú acabas de mencionar que pasó en España. De hecho, nosotros también nos indignamos bastante frente a esta situación que fue bastante conocida en relación a esta joven que fue prácticamente violada en, si no mal recuerdo, en cerca de la Plaza del Sol y que No, evidentemente esta chica fue los Sanfermines. los Sanfermines, fíjate, por eso también la ilustración de estos, Sí, claro, ellos están vestidos así porque esa situación pasó en los Sanfermines. vale, vale, no, pues sí, es fuerte, pero también nos deja reflexionando. Yo creo lo que te decía anteriormente, que finalmente las ilustraciones que ustedes hacen nos dejan pensando y nos dejan reflexionando sobre temas sociales que creemos en esta revista que son muy importantes de manifestar y de expresar, porque a partir de una ilustración podemos analizar ciertas situaciones que se viven a nivel mundial. Por ejemplo, Camila también voy a compartir una ilustración que también nos pareció muy llamativa, que bueno, no es realmente en relación al feminismo, pero es, digamos, ilustrativa en el sentido de que nos muestra cosas que están pasando en todo el mundo. Y creo que tenemos que hablar sobre esos temas que son bastante importantes. Por ejemplo, esta imagen que es bastante peculiar, quizás Camila nos puedas decir qué querías expresar con esta ilustración. Em, Esta ilustración yo la hice a partir de esta imagen de Magritte, de estas personas que se están dando un beso como Una tapadas, sábana. ¿no? Escondidas, los amantes. Más o menos lo que yo quería expresar en ese momento fue justo cuando eh, sucedió uno de los muchos ataques a un afroamericano que no estaba haciendo nada malo, sino estaba ahí pasando y pues fue asesinado por un policía, fue grabado en público, es un caso súper sonado de la policía de Minneapolis. Y justo lo que yo quería decir eh,
es como este racismo que existe como muy profundo en muchas personas en Estados Unidos, y que cuando tienen algo de autoridad o poder, como que surge justamente ese prejuicio, ¿no? Y ese odio, y así se manifiesta, ¿no? Entonces yo lo que quise aquí mostrar es como se ve usando las máscaras estas de Ku Klux Klan como las que tapan como la identidad de ciertas personas. En este caso se revela más por el tema de la policía, ¿no? De hecho yo puse aquí, en este dibujo particularmente, tuve mucho cuidado porque fue un caso de la policía de Minneapolis. Entonces yo lo que no quería era generalizar con todos los policías de Estados Unidos, porque no, o sea, sí hay muchos que son racistas, pero la verdad es que no son todos. Entonces tampoco quería como generalizar, entonces ahí tuve como que fijarme en que dijera que era la policía de Minneapolis, todo esto, porque en eso hay que tener cuidado. Eh, Como artistas, pues también hay una responsabilidad y hay que tener cuidado con a quién acusas, cómo lo haces, ¿no? Eh, Porque se puede malinterpretar y tampoco se me hace justo acusar a toda la policía, ¿no? Cuando es particularmente este caso, ¿no? En el que yo quería hablar. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho usar imágenes, eh, referencias gráficas de la historia del arte para justo comunicar algunas problemáticas como esta que fue muy sonada el año pasado. Entonces, bueno, de ahí salió. Interesante porque el caso que tú estás haciendo referencia, si no me equivoco, es de George Floyd, Sí, el exactamente. americano que justamente un policía se le pone encima de, bueno, primeramente lo paran, lo acusan, le ponen las esposas, lo ponen sobre el piso y después ya prácticamente controlado, ya con las esposas y con las manos hacia atrás, el policía se pone encima de él con su rodilla justamente en el cuello y lo tiene ahí 9 minutos y medio prácticamente asfixiándolo hasta que lo asesina prácticamente. Y bueno, Exacto, exacto. Pero yo lo que quería con esta imagen, justamente, es que representara el caso de George Floyd y el caso de muchos más, porque realmente si yo hubiese puesto, primero muchos artistas hicieron como la imagen del policía con la rodilla y como que usaron eso, y está bien, pero yo quería como salirme un poco de eso, primero para hacer algo diferente y segundo como para que si tú ves esta imagen en 10 años, todavía se pueda entender, porque tal vez en 10 años otra generación no está clara de esta imagen del policía con la rodilla en el cuello, ¿no? Entonces, parte de lo que a mí me gusta hacer es hacerlas un poco como más universales, pero también sin caer en la, no quise, o sea, fue un reto esta imagen, porque quise hacerla universal y al mismo tiempo no quise acusar a toda la policía Es que de Estados Unidos, entonces lo, fue medio un reto. lo que estás comentando, Camila, es que en realidad es cierto que cuando quieres hacer una ilustración así, sobre todo esta en concreto, todo lo que quiere decir que quiere representar es que es complicado, o sea, en el sentido de que no quieres caer en la crítica y no querías caer y no al hacer la ilustración porque quieres representar este caso en particular, a la misma vez que quieres decir que no solo en el caso de este policía en concreto que hizo esto, sino sobre el racismo que hay, o sea, el racismo que hay que tienen algunos policías a través de este caso, lo quiero transmitir, el que tiene algunos policías, no quiero decir tampoco que sea todos los policías. O sea, Exactamente, es un rollo, es dificilísimo. no, sí, sí, nos pasa, nos habrá pasado no solo con esta situación, sino con muchas más que quieren representar esto y dice, pero no quiero caer en eso, en que se malinterprete de que estoy diciendo, como en este caso, todos los policías son esto de una raza. O sea, no. Exacto, Y exacto. lo que tú dices, que encima que luego con el tiempo tu ilustración se entienda de que lo que quise hacer por este caso. O sea, esta ilustración es la de este caso. Exactamente, sí, es difícil, justo como, Es una situación muy complicada. O sea, a veces sí, sí, sí. se le Y da yo creo que vuelta a esas la son de las cabeza. cosas,
más difícil. Y además que sea diferente, ¿no? O sea, que no sea, porque de repente puede pasar que coincides con alguien porque son las mismas imágenes universales, el mismo caso, el mismo tema, ¿no? Entonces uno trata de buscar otras maneras de comunicarlo para justamente no caer en esas coincidencias o Es hacer algo buenísimo. diferente. Es buenísima la ilustración. Ay, Buenísima. gracias. Y me había fijado ahora que habías dicho que le habías puesto aquí Sí, en pero el eso es un hombro micro de él. detalle para defenderme. O sea, Sí, eso es un micro detalle. pero esos detalles muchas veces en las ilustraciones es lo que te hacen hacer estas cosas. O sea, pensar en este Sí, detallito, ¿sabes? Lo que te hace marcar lo que quieres decir, lo que quieres señalar, ¿sabes? Como pues, sí. claro. No, porque además ahorita con las redes sociales, o sea, cualquier mini error que cometas te Y, y, a- destruyen. Entonces ya yo con eso me puedo medio defender. Que mira, y estoy hablando de a- este caso. Ya, ¿No? y aunque no cometas un error, ya simplemente otras personas que no le hayan gustado, otras personas que sean de otro pensamiento, lo que sea, que no le haya gustado la ilustración, ya Ujú. te van a hacer críticas que a mí sinceramente ninguna me ha afectado mucho por ahora, pero sí es cierto que con esto de las redes, que ya lo comentamos en la otra charla, ¿no? Que la gente se envalentona mucho, estamos envalentonadas, es Sí. como, se creen como Batman, ¿no? Que tienes una máscara y no conocen tu identidad y te crees capaz de decir cualquier cosa, de criticar, incluso Ujú. hasta llegar a insultar, ¿no? Y cualquier cosa, aunque te hayas pasado, ¿no? Aunque hayas cometido tú el error o no de haberte equivocado en la ilustración, da Sí, igual. sí. Estás como vulnerable, ¿no? A eso. Sí, sí. Ujú. Que ese es el tema. Sí, claro, justamente. De hecho, es importante lo que ustedes mencionan porque finalmente creo que las redes sociales hay que ser muy cuidadoso en el manejo de ellas, pero también creo que es una oportunidad en la cual puede abrirse, digamos, la apertura a ver diferente tipo de visiones, ¿no? Diferente tipo de visiones de diferentes temas. Por eso es que es muy importante, creemos nosotros, este diálogo que estamos teniendo porque las ilustraciones que ustedes plasman, finalmente, aparte de hacernos reflexionar, también nos hacen tener ese punto de vista crítico sobre ciertos temas que muchas personas finalmente a veces no tienen. Entonces, las ilustraciones como un medio de poder cambiar la realidad social nos parece sumamente importante justamente en estos medios en los cuales se puede a veces catalogar a ciertas personas por ciertos prejuicios, pero que finalmente los artistas como ustedes tienen también la posibilidad de poder explicar su arte, de poder defenderse, de poder decir qué quieren expresar de acuerdo a las ideas que cada uno tiene. Evidentemente, desde el punto de vista plural de cada individuo, de cada persona que guste expresar. Por eso nos hace muy importante este diálogo que estamos teniendo en este momento y que ustedes de su voz propia nos puedan decir sus pensamientos, sus ideas, la manera en que ustedes visualizan el mundo y lo comparten a través de sus publicaciones. Y bueno, pues siguiendo un poco con las ilustraciones, me gustaría en este momento quizás retomar la cuestión del cambio climático que Emilio nos estaba comentando anteriormente. Nuevamente sale Anita y sale, recuérdenme el nombre de Ah, esta Greta, Greta. Greta. Thunberg, ¿cierto? Greta Thunberg. Ujú. Muy llamativa esta ilustración, Emilio, Ujú, especialmente por la cuestión del planeta y la devastación ecológica que está sufriendo por ujú. la acción de todos los seres humanos, tanto individuales como de corporaciones y multinacionales. ¿Qué te inspiró en esta ilustración, Emilio? Mira, ahora que has puesto esta viñeta como ejemplo, lo que comenté antes, o sea, como podéis ver cuando hago ilustración normalmente con la pequeñana, con la pequeña Anita, son más tiernas, digamos, ¿no? O sea, aunque la ilustración se vea que, hombre, que es un poco triste, ¿no? En el sentido de cómo se está cargando el mundo, ¿no? Y la chica pues viene a intentar curarlo y con la Greta, ¿no? Pero es más tierna que como otras ilustraciones que he puesto anteriormente. Es a lo que me quería referir, que me gusta transmitir más con este personaje esa ternura, ¿no? Cuando realicé esta ilustración lo hice porque la verdad es que creo que años atrás, ¿no? Que esto la hice en el 19, tanto en el 20 como el 19, 18, yo creo que la sociedad son unos años los que están cambiando muchas cosas, o al menos más que cambiar, reivindicando muchas cosas. O sea, han sido unos años de reivindicaciones tanto del feminismo, tal como de este problema también del cambio climático, ¿no? Ha sido un problema que siempre ha estado ahí. O sea, ha sido un problema que lleva
años atrás. Lo que pasa es que yo creo que la sociedad es un poco egoísta en el sentido de que no nos vamos a preocupar de una cosa hasta que el problema llegue y sea hasta que llegue y nos dé con la mano en la cara, ¿sabes? Han sido muchos años atrás que las multinacionales, que todo lo que ha ido pasando, decía que esto en un futuro iba a ser un problema para la capa de ozono, para todo. Hasta que no se ha llegado el momento en concreto de todo del plástico, de todo lo que está pasando, de toda la destrucción de este mundo en sí, no empezamos a reivindicar, ¿no? Entonces, por estos años, pues surgió la activista, la Greta, y porque ya es hora, no, ya es hora, incluso a veces pienso que hasta un poco tarde, o sea, nunca es tarde, pero ya digo tarde en el sentido de que no, de que era un problema, de, como digo, de mucho atrás, y que ahora se está intentando poner las pilas en esto, ¿no? Y por eso lo hice ya este dibujo, ¿no? Por el momento en el auge en el que estaba esta situación, ¿no? Digamos, intentándose cambiar. Gracias a estas activistas, ¿no? A estas chicas que no es solo ella la que, claro, que está ahí intentando cambiar el mundo, pero sí ha sido como una imagen. Uh-huh. Ha sido como una Sí, imagen de la total. lucha de esto, ¿no? Claro, una imagen muy ejemplar porque recuerdo justamente que cuando Greta Thunberg empieza a hacer, digamos, esa trayectoria por diferentes países, tratando de crear conciencia no solamente en los jóvenes como ella, sino también en los adultos y principalmente los adultos y los políticos que están prácticamente tienen en sus manos las políticas ecológicas, las políticas sociales en diferentes latitudes del orbe. Y justamente ella mencionaba un estudio científico en el cual hacía referencia a que en el año 2030, si nosotros no actuamos como sociedad y no presionamos a los gobernantes para que puedan cambiar su política ecológica, vamos a llegar a un momento de catástrofe mundial. Es decir, ella muestra que el calentamiento global en el 2030, justamente por la emisión de emisiones de efecto invernadero, puede repercutir, ya está repercutiendo en los polos y vemos ya hay muchas eh, está derritiendo los icebergs en los polos tanto sur como norte, y justamente eso va a crear una elevación del mar, y no solamente eso, sino también el efecto invernadero que estaba justamente Greta Thunberg explicando en este, digamos, en este estudio que ella mostraba, pues nos hace reflexionar, porque si no actuamos en este momento para poder resarcir esos daños que ya han estado llevándose a cabo durante ya muchas décadas, pues el efecto va a llegar directamente a nosotros y puede ser bastante crítico solamente para la vida de los animales, sino para la vida de la especie humana como tal. Sí, no, a mí lo que más me gusta justo de la Greta es que siento que es como la primera vez que además hay alguien que representa como a los niños, ¿no? O sea, como la voz de los niños en este tema, que generalmente uno piensa en los niños como o sea, toda la vida han sido como pasivos, ¿no? Porque son niños, pues. Y que ella esté representando como a estas voces, pues a mí me parece que eso es el poder que ella tiene, ¿no? Lo más importante. Y me encanta que apenas ves la imagen, sabes perfecto que es ella, ¿no? O sea, que eso es que también un tema medio difícil de lograr. Pero yo creo que también es porque es que esa misma chica en sí es una imagen de la representación Sí, de sí, todo sí. esto. O sea, es que se creó como un icono con esa chica. Y es lo que tú dices, Sí. tanto lo que tú estás diciendo como lo que dijo Christian. O sea, que a mí me encantó que, o sea, o el hecho de que sea una niña, ¿no? Yo creo que ya tiene unos 16, ¿no? O cosas así esa chica, ¿no? Pero bueno, pero cuando Sí, empezó todo esto, era como una niña, pero que ha llegado a los adultos. O sea, sí, sí, porque sí, total, total, iba a convenciones en las que había políticos adultos, ¿sabes? Entonces es bueno. total. Claro. Fíjense que acabo de encontrar otra imagen de Camila que también me pareció muy interesante porque, bueno, hablando también sobre las redes sociales, creo que lo que tú nos muestras, Camila, nos deja mucha reflexión en relación al uso de las redes sociales. Oh, Eh, buenísimo. Me gustaría que nos compartieras acerca de esta imagen tan poderosa que has hecho. Em, bueno, o sea, es que justo las que son como de redes sociales son medio autobiográficas, porque es que, o sea, como que a veces me doy cuenta del tiempo que invierto en viendo pura porquería
o sea, paso horas viendo redes sociales y después ni siquiera me acuerdo qué vi. Y me afecta, de verdad, es una cosa que me doy cuenta y quise representarlo aquí como toda la basura que estás consumiendo. Yo siempre, y ojo, yo soy parte del problema también, o sea, porque al final yo también lo consumo, ¿sabes? Como que es un tema que me afecta y que quiero representar porque lo estoy viviendo y siempre trato de hacer conciencia y a veces puede ser un mensaje para los demás, pero también a veces es como un recordatorio para mí misma de Una autocrítica también, a qué veces que estás te hace. metiéndote en el cerebro, ¿no? Sí, o sea, yo no digo que siempre tienes que estar viendo cosas de noticias o de información o aprendiendo siempre, o sea, sí creo que podemos tener momentos de consumir contenido basura, y yo lo veo igual como cuando empiezas a comer McDonald's, hamburguesas, todo el tiempo, pues al final no estás nutriendo tu cuerpo, estás haciéndole daño. Sí, puede ser rico en el momento, puedes pasarla chévere en el momento, pero creo que hay que tener una dieta balanceada del contenido que consumimos, ¿no? O sea, estar claros de qué te estás metiendo en el cuerpo, para qué te sirve. Bueno, esto es para relajarte, chévere. Si de vez en cuando está chévere una hamburguesa de McDonald's, pero tratar siempre como de estar muy consciente de que somos lo que consumimos, eh, tanto física como intelectualmente, ¿no? Entonces sí creo que muchas veces las redes sociales, pues sí, no aportan. La verdad es que si yo pudiese resumir las cosas que sí me aportan cuando lo uso durante el día, creo que serían como 15 minutos máximo de uso y es mucho más lo que estamos usando, ¿no? Estas redes sociales. Entonces sí, este es un recordatorio y quise hacerlo de una forma en la que cualquier persona se puede identificar, porque además es muy típico y eso puedo ser yo misma dibujada, de despiertas y lo primero que ves son las redes sociales, o antes de dormir te ves redes sociales y estás en tu cama así viendo las redes sociales, como algo que siento que está pasando mucho y que cualquier persona de cualquier parte del mundo, grandes o chiquitas, porque ahorita yo veo a mi abuela todo el día en sus redes sociales, eh, que estamos así, ¿no? Entonces sí creo que Y cada cualquier vez persona niños se más, puede identificar. y cada vez niños más pequeños. Y los niños, sí, ¿no? Es que está muy heavy. Y el Sí. tema es ese, que los niños pues no tienen el control no saben controlar qué es bueno para ellos o qué es malo, o que no tienen como todavía ese juicio, y es adictivo, Sí, y el es problema adictivo. también, y el problema de lo que estás comentando es que yo creo que a través de las redes sociales, sí, sobre todo de las redes sociales, ¿no? Pero tenemos acceso a todo, A a todo. todo, pero no en el sentido bueno tampoco. O sea, tenemos acceso a todo, que tenemos una sobreinformación, que es como creemos que sabemos mucho porque estamos informándonos mucho o viendo mucho y en realidad no estamos viendo tanto porque hay cosas que no son verdad, hay cosas que no se tienes como sobreinformación. O sea, de toda la información que tienes, estás teniendo a veces, pues, no estás bien informándote, Total, ni te estás nutriendo bien porque te estás metiendo ya no solo cosas que deberían que ser buenas para ti o cosas tal, no, te estás metiendo toda la mierda que te quieras meter también, ¿sabes? Estás metiendo todo, muchísimas cosas a la vez. Sí, y es lo que tú estás dices. metiendo lo que desayunó una persona que ni siquiera conoces. Pues, O sí. sea, te estás metiendo tal vez una noticia falsa, tal vez de repente una cosa buena, pero, o sea, la mayoría diría que es contenido inútil, o sea, ni siquiera contenido malo Es para que no, o es sea, contenido inútil, que no sirve inútil, para nada. es que es exacto lo que tú has dicho. Si te, todo, creo que esto es un problema que afecta a bastante gente, o sea, un porcentaje increíble de la población, ¿no? Lo de que estamos completamente enganchados y es cierto lo que has dicho, hay que reconocerlo, te levantas y miras el móvil, te pones a mirar Instagram, por ejemplo, que dices tú, me voy a meter en Instagram para ver lo que está haciendo este ahora o quien sea, que a veces estás viendo la historia y no sabes ni quién es, que lo está viendo. Pero a la misma vez también te acuestas y lo último que ves antes es el móvil. A lo mejor ya te vas a dormir, pero te llevas unos ratillos así, sigues viendo cosas, ¿no?
y me gusta de tu ilustración que es, tú misma lo has dicho, es un poco mía, crítica mía, de que soy yo haciendo eso, pero podemos verla cualquiera, en sentido identifica a cualquiera, en plan, ¿sí? Porque tenemos que reconocer que es un problema que está afectando a todos. Es un problema que Total, pero tenemos además, toda la sociedad. O sea, yo lo he hecho algo mío, pero cuando tú lo ves vas a decir, soy yo por la noche también. Y esto, y total, esto, y ¿no? esto, y la Y mayoría. lo grave de este tema es que yo, si no existieran las redes sociales, pues probablemente nadie conocería mi trabajo. Entonces ese es el tema, ¿no? Es como un arma de doble filo, Sí, es que, este, claro, las redes que sociales. hay que ver, ¿no? Hay que tratar de usarla a favor y reconocer cuando te está haciendo daño. Ujú. Pero sí es cierto que para ciertas cosas como lo nuestro, ¿no? O incluso músicos y tal, el hecho de que haya existido pues, también YouTube para poder colgar sus vídeos, podcast y toda esta, el internet, tecnología y tal, es bueno. También es bueno en ese sentido para Sí. colgar nuestras ilustraciones tal, pero es lo que tú dices, a la misma vez está esa parte buena y esa parte mala de consumo excesivo de basura. De basura, sí. Literal, consumo excesivo de basura. Pero Eh, sí, bueno, muy buena. Muy buenas ilustraciones, Camila, de verdad. Y bueno, Gracias. siguiendo con las ilustraciones, justamente hablando de lo que consumimos, me parece muy interesante una ilustración que Emilio ha hecho justamente para la época navideña, hablando Ujú, del consumismo de productos. Quizás, Emilio, me puedas ujú. decir acerca de, de esta imagen que es bastante Mm. reflexiva, educativa, de hecho. Esta imagen es que, a ver, primero, esto es algo subjetivo, ¿no? Pero a mí no me gusta mucho la Navidad, o sea, o al menos en lo que se ha convertido la Navidad. O sea, porque sí, sí es cierto que la Navidad tiene su parte buena, que se reúne la familia, que es muy de familia, muy de amor y de tal. Vale, genial. Eso me parece muy bien, pero yo creo que la Navidad ha surgido, o sea, ha ido evolucionando a una época de consumismo puro y duro. O sea, puro y duro. A ti ya no te Mm, interesa darle el amor a ese tío tuyo que hace mucho que no lo ve, pues no solo dárselo, que a lo mejor le gustaría más ir simplemente más veces al día y estar más tiempo con él o ir o visitarlo, que con tu simple visita ya le va a gustar. Nos buscamos el, no, tengo que hacer un regalo a este, a este, a este, a mi colega todavía no le compra regalo, le tengo que comprar también de este tal, y nos vamos fijando, dar ese amor o lo que hay que hacer como ya por obligación a través de regalos. Es puro consumo. sí, 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 de acuerdo, Y de acuerdo. eso por un lado, de para mí lo que se convirtió en la Navidad. Y eso nos ha cegado en el sentido de que lo tenemos normalizado. O sea, de llegar a Navidad y comprar, y comprar, y comprar, y punto. Y adornar la casa hasta arriba y tal. Y nos olvidamos para mí, que es lo que quería representar aquí, de la segunda parte, de la gente, eso, a ver de dónde vienen esos regalos, que vienen de sitios donde se explotan a niños, tal. O sea, tú te estás para pensar la cantidad de consumo que se hace ese año, los móviles, tal, todo, donde se han hecho, de dónde vienen, de tal. O sea, para que exista esa cantidad de consumo hay mucha gente explotada. Pero eso es completamente gente que se nos ha olvidado. O sea, ya no es solo la crítica de hay que ver lo que consumimos, tal como no, es que tú sabes qué conlleva ese consumo, sabes lo que conlleva, de dónde se hacen esos regalos y tal. Entonces quería pues, ponerlo claramente. Pues, feliz Navidad, su regalo va a estar listo enseguida. ¿Sabes? Como, no sé, yo creo que la hice muy directa, pero tenía intención de hacerlo directa. Y ojo, Claro, y con esto quiero decir que yo también consumo. O sea, yo también consumo, claro que yo también consumo, yo me compro ropa, o sea, yo cuando hago críticas también no solo hago críticas para darme cuenta yo, o sea, yo también reflexiono y hago esto, o sea, y seguramente no mm, dejemos de consumir porque vamos a seguir consumiendo, vamos a seguir visitando móviles y tal, pero es la conciencia de a lo mejor si no, si tengo uno y no me compro 20 más, no me va a pasar tampoco nada, ¿sabes? sí, total, es el balance. Sí. Sí, justamente, a mí se me parece muy poderosa la imagen porque justamente denuncia la explotación de los niños en otras Claro. latitudes del orbe. Me refiero exclusivamente a los países pobres que hay en el mundo. Por ejemplo, estaba yo viendo algunas etiquetas de algunos productos que, como tú dices, todos compramos, pero que podemos Ujú. reducir ese consumo. Y esas etiquetas vienen, por ejemplo, de países como Tailandia, como Pakistán, como países de Asia, ¿no? Del sureste de Asia. Y Ujú. quizás también vienen de algunos países latinoamericanos.
Es realmente poderosa la imagen porque nos muestra la desigualdad social que en muchas latitudes del orbe existe y que finalmente nosotros también contribuimos a que esas desigualdades sigan existiendo y se sigan reproduciendo si no somos conscientes de lo que consumimos. Por eso es que, bueno, la imagen nos muestra incluso niños atrás trabajando como si fuera una fábrica enorme de niños Sí, que claro. prácticamente están... Eso es una cadena llena de niños haciendo eso, que son normalmente así. Pero lo Claro, que tú dices, ¿sabes? Más que en sí eliminar el consumo, porque por desgracia tenemos que reconocer que no es algo que se pueda cambiar completamente, o sea, se va a seguir consumiendo, pero si tú tienes esta conciencia, o sea, a lo mejor si tienes conciencia y despiertas en la gente, como tú dices, de mirar las etiquetas, de decir, esto viene de estos países, ¿sabes? Que en estos países probablemente se haga así. Pues ya te digo, si yo a lo mejor con 2 camisetas tiro para adelante y no con 25, pues el hecho de que se vaya reduciendo será poco a poco solucionando esto un poco. Ujú. Total, sí, sí, sí. claro, sí, Sí, está muy bueno. Ese tema es buenísimo. claro, muy, muy bueno. También a mí me gustaría mostrar una imagen que también me pareció bastante impactante que Camila ha estado haciendo y bueno, la voy a compartir quizás para que Camila nos pueda decir, uno reflexionar qué le inspiró a hacer esta ilustración tan llamativa. Em, Hace un año hubo una noticia de unos venezolanos que se ahogaron tratando de salir de Venezuela en una balsa. Igual en esta imagen quise hablar del tema de Venezuela, pero también quise no ponerle la bandera o sea, tratar de hacerlo universal, porque esto lleva pasando demasiado tiempo en muchas partes del mundo y la mayoría siempre termina mal. Y, y estas son personas que quedan como vulneradas por su propio, o sea, por su propio país que los obliga a salir, eh, que ellos prefieren eh, tomar el riesgo que quedarse en su propio país, porque en su propio país tienen una vida terrible o viven un riesgo pero diario eh, y simplemente están buscando algo mejor, ¿no? Entonces, quise usar como esta forma de urna para representar la balsa. Quise tratar de hacerlo lo más como minimalista posible, eso no, antes lo había hecho el mar, pero se veía como mucho, creo que con los espacios en blanco como que se entiende muy bien que está sobre agua. Además habla un poco el tema del vacío, ¿no? Lanzarse al vacío. Eh, y bueno, lo hice a partir de una noticia en particular, pero en realidad igual es una imagen que o sea, lo que yo traté de hacer, y no sé si se logró o no, eso ya lo dirá el tiempo, es que no se quede como pegada a una noticia o que pierda el significado cuando la noticia ya no esté en primera plana, que no esté como atado a un contexto, sino que se pueda entender en distintos países y en distintos momentos de la vida. Lamentablemente esto va a seguir pasando porque todavía hay muchísimas dictaduras que obligan a la gente a salir de su país. Entonces, eh, particularmente, de hecho, lo loco de todo esto es que normalmente, bueno, igual en África hay muchos casos, pero como la imagen por excelencia de los balseros son los cubanos. Y pues como que siento que ahora no solamente son los cubanos, sino que son muchos países los que tienen que salir en balsa, ¿no? Muchas personas. Entonces quise representar un poco el tema migratorio, como los riesgos y las consecuencias que hay cuando la gente intenta salir desesperadamente de su país. Yo Muy creo, interesante. Camila,
yo creo, Camila, que la has conseguido porque tú has explicado que hiciste esto con una noticia en concreto, pero, y seguro que ligado, claro, ligado a esa noticia, pues se entendía perfectamente, pero yo no era consciente y al ver la ilustración, o sea, a mí ya simplemente me ha recordado esa situación, no solo en esa noticia y en esos países, ¿no? Venezuela tal, sino en España también se vive, ¿no? Bastante, que, ¿no? Que viven Claro. constantemente personas así, o sea, a mí me ha impactado muchísimo y me ha encantado, ya te digo, y no solo es en concreto para aquello, o sea, has conseguido si querías que ese mensaje fuera un poco en el sentido universal, de porque como tú dices, sucede en muchos sitios y yo lo he visto y ya te digo, y me ha recordado muchísimo, de hecho pasó hace poco también pasó aquí en España que mandaron sobre todo a niños y llegaron todos y lo mandaron a nado, ¿sabes? Y me ha parecido impresionante cuando he visto la imagen. No, sí, justamente, es que ese es el reto, bueno, ese es el reto principal y creo que, o sea, tú también trabajas mucho sin palabras, algunas tienen palabras, otras no, pero es justo como, es que, bueno, esta imagen es muy fuerte, pero uno trata como de hacerlo poético, ¿no? O sea, es horrible esta imagen, pero... Es horrible la situación. O sea, Exacto. es horrible la situación y es horrible lo que quieres denunciar. O sea, claro que es horrible, sí. Y es lo que tú dices, que lo intentas hacer a lo mejor de una forma más poética y tal, porque obviamente también el uso que hace de lo que es los colores y tal ha quedado perfecto, lo que tú dices, transmitir el vacío, porque es lanzarse a un mar, que eso que es, o sea, es un horizonte, es agua, Sin no hay fin, sí. nada y me estoy arriesgando mi vida, además hay unas probabilidades más grandes de que muera que sobreviva. O sea, es que así, es completamente irte al vacío, tirarte al vacío. Total, y además esta imagen, yo antes la había hecho súper detallada con cada persona dibujada, no sé qué, pero no servía porque al final me fui por más simple porque, o sea, pasé Oye, como 3 horas haciendo las personitas y después las quité, porque al final, si esto, por ejemplo, funciona para un caso en África, pues las personas que están en la balsa no representan a la población, ¿me entiendes? claro, Entonces, si lo hago así, pues pueden representar a cualquier persona a del mundo. cualquiera, no son nadie específico ni en concreto. Exacto, es más abierto todavía, que eso Sí, sí, sí. es lo que yo trato de hacer, pero a veces, o sea, obviamente cuando uno, si yo hubiese publicado esta imagen con una bandera de Venezuela, probablemente más gente en ese momento hubiese hecho como, sí, Venezuela, ¿sabes? Pero, ajá, después ves la imagen y es como, o sea, porque no sabes la noticia, entonces no No, entiendes claro, bien como qué está pasando. O sea, se adhiere como a un momento, como a un tiempo y a un lugar, cuando eso te limita un poco a veces sí, es y la como, es un poco imagen, lo contrario a tu ilustración de antes, a la anterior, ¿no? Que sí te ajá, especificaste en el exacto. caso del policía, pero ahora cuando quieres representar una imagen que, vale, que pueda valer para la noticia en concreto que lo estás haciendo, pero que quieras que valga universalmente y atemporalmente, porque por desgracia este problema lleva pasando en Sí, montones de sí, países pues muchísimos años atrás y por desgracia es una cosa que aunque sea fuerte decirlo, va a durar mucho más. sí, sí, O, sí, sabes una cosa que es un problema, vamos, un problema bastante grande. De hecho, sí, sí, es un problema grave. de hecho, yo cuando vi la imagen, yo me trasladé al Mediterráneo, Ujú. justamente, porque justamente leía durante ese momento cuando vi la ilustración que estamos mostrando, vi algunas noticias y nosotros tuvimos la oportunidad también de entrevistar a un compañero rescatista del Mediterráneo, Miguel Roldán, es un rescatista justamente de Andalucía, y él, su trabajo como, digamos, solidario y comunitario, él es bombero de profesión, pero Bueno, él se lanza al Mediterráneo ya años atrás, justamente para rescatar a la gente que se estaba ahogando en el Mediterráneo, porque la crisis Mm. que se vive en el Mediterráneo es bastante difícil por la migración que viene desde África y de diferentes partes del mundo, no solamente por la cuestión, digamos, de política, en el sentido, como tú mencionabas anteriormente, de personas que
pudiesen catalogarse como dictadores o etcétera, sino también por la cuestión económica, la cuestión Sí, de la pobreza, la la pobreza. pobreza social Sí, que se vive en muchas latitudes del orbe, que empuja a la gente a emigrar. Y es difícil porque finalmente cuando vemos esta imagen tan fuerte, como bien decía Emilio, atemporal, no específica de algún momento, nos deja reflexionando sobre las migraciones que se viven en todas las partes del mundo. Y como Miguel Roldán nos comentaba, finalmente si no somos conscientes que las migraciones y finalmente las repercusiones que tienen cuando la gente se muere, nosotros como personas, como individuos, como hombres y mujeres de la sociedad civil, también tenemos que apoyar ese tipo de, digamos, de situaciones sociales que se viven y que tienen que disminuirse, es decir, que tenemos que ser conscientes de las migraciones y de que gente se está muriendo en diferentes partes del mundo simplemente por buscar una vida mejor. Entonces, pues muchas gracias, Camila, por esta imagen que nos deja reflexionando sobre este tema tan importante que se vive en todo el mundo. Y bueno, sí, es una imagen, o sea, que además yo migré, entonces, o sea, yo lo pienso y digo, berro, yo tuve, dentro de todo, sí, crecí en una dictadura, pero me pude ir en un avión, tuve el privilegio, ¿no? De poder tomar la decisión de irme en un avión y irme a otro país, pero pienso que hay tanta gente que no tiene ese privilegio y que ya de por sí migrar es difícil, pues Ya, pasarlo así. ya hacerlo de esta forma, ¿no? Digamos. No, o sea, es que es una cosa que yo a mí me da escalofrío. A mí a veces me pasa igual, ¿no? Cuando te pones a reflexionarlo, dices, tú, es que es fuerte que una persona cómo tiene que estar viviendo para poderse arriesgarse a eso. O sea, para arriesgarse a eso, Exactamente, para que vea la salida en exactamente, eso, tienes que estar muy mal. exactamente, ¿no? Terrible. Ay, esta imagen me encanta. Nunca la había justamente, visto, me encanta. sí, pues es la tauromaquia que se vive en España, Mm. justamente Sí. hablando de la violencia, pues quizás Emilio nos puede decir un poco acerca de esta imagen. Ujú. No, pues esta imagen, además que creo que es bastante clara, ¿no? Creo que es bastante clara, quería Mm. representar esa, la tauromaquia de España, ¿no? De ese sufrimiento del animal y se ve como que con la sangre, ¿no? Que le cuelga de la espalda, pues ha representado a España. Pues, a ver, yo soy antitaurino, o sea, no estoy de acuerdo, o sea, yo entiendo bueno, no lo entiendo, pero siempre dice lo de, no, es nuestra tradición, tal, es por lo que se nos reconoce, es por lo que tal, y digo, vale, a mí me puede, o sea, que una cosa sea tradición, que una cosa se lleve no sé cuántos años tal no sé qué, no significa que no pueda ser una barbaridad. Y Claro, debamos poco a poco cambiándola o quitándola o no lo sé, pero eliminar esas cosas que son una barbarie, ¿no? O sea, a mí es que de verdad, yo cuando hablo de estos temas con gente que son taurina y tal, pero es que yo lo digo, es que a mí me parece una cosa, ya no es una cosa medieval, es una cosa de la época romana, de los circos, del hombre contra el animal. ¿Qué diferencia hay de eso? total, Claro, total. es que es lo mismo, digo, es que de verdad que no hemos evolucionado a nada. O sea, que a mí me parece algo, no sé, y era mi forma de transmitirlo y quería transmitirlo eso a través del animal y obviamente pues el sufrimiento del animal. Y esta en sí la considero que la ha hecho un poco más tierna, o sea, porque o sea, digamos que el toro es más un poco cartoon, no está tan, no sé, no es tan bestia, ¿no? Pero lo era mi intención. Me encanta. Muy poderosa la imagen. Sí, me encanta. De hecho, Súper. cuando se habla de España, digamos, yo soy mexicano, ¿cierto? Pues la referencia es justamente la tauromaquia, ¿no? Uh-huh. Y eso es bastante, digamos, por decir, triste bueno, que diferentes países puedan, digamos, significar en el inconsciente de muchas personas ciertas imágenes. Y esta imagen que tú nos muestras, pues es una imagen realmente crítica de lo que se vive dentro de la cultura española. Pues Quizás, sabes que lo que estás diciendo me parece muy interesante porque cuando estuve viviendo fuera de España, ¿no? Esta temporada que estuve por allí, por Inglaterra y eso, hablé con mucha gente, ¿no? De diferentes países, Jamaica, Qatar, que conocían de España la tauromaquia, ¿no? Claro, sí, como tú dices, se reconoce de España, tú donde estés, pues los toros de España
universal, ¿no? Y siempre, ole, sí, los toros tal, y me decía lo típico, ¿no? Y una vez hablando con gente, le dije, sí, pero tú sabes cómo es una corrida, ¿no? De toros, qué es lo que se hace tal, y se lo empecé a explicar. Y, por ejemplo, no era consciente de que al toro se le sacrificaba, o sea, que era hasta la muerte. Yo no tampoco, a ver, yo fui hace como 2 años por primera vez, pero en Colombia, y estaba en shock. Yo no me esperaba el sangre, o sea, yo no estaba clara. Para empezar, o sea, yo estaba medio clara, o sea, yo sabía que el toro al final moría, pero yo pensaba que era solo que le clavaban una cosa y ya, no sabía que le iban clavando miles No. de pinchos durante el proceso y veías cómo se iba desangrando, o sea, yo no sabía que eso era así, Sí, es horrible y el proceso es y me incluso horrible traumé. hasta antes de la corrida. Al toro se le tiene encerrado un tiempo sin luz, o sea, no sé si son 24 horas, para que obviamente luego no se le ciegue el sol, esté desorientado, no se le da tanta agua, tal, porque, a ver, estamos hablando de un animal bastante enorme que si eso Claro, lo suelta con con toda la fuerza que tiene, mm, rara vez ganaría el torero, total, digamos, ¿sabes? total, sí, sí, sí. De Pero hecho, esa vez que fui, fue, fue la primera y creo que va a ser la última, pero, o sea, creo que sí, sí es importante que la gente sepa eso, porque yo no estaba tan clara. Tuve la suerte de que uno de los toros como que lo perdonaron, y yo estaba que sí llorándole que sea, el toro sobrevivió. No, porque, o sea, sí, es indultaron, se traumante. dice. Total, ajá, exacto. Eso fue como que tuve esa suerte de haber visto eso, porque si no, o sea, iba a salir sin esperanza. Claro, pues a mí Pero lo bueno, que, igual terrible, ¿no? como te pasó a ti, a mí me pasó eso que que claro, se conoce de España eso, lo de los toros, vale, pero cuando me puse a comentarle cómo era una corrida, tal, no sé qué, pues esta compañera en sí, que era de otro país, ¿no? Decía, es broma, ¿no? Lo que me estás contando. Y digo, no, no, así es una corrida de toros. O sea, se conocen fuera de España así los toros, el taurino, tal, pero no soy consciente en realidad de cómo es en sí, porque claro, lo que habréis visto, las imágenes, pues ese torero con el traje de luces, esa capote de toro, pero no habéis visto, no daba por ver una entera. ¿Sabes cómo es eso? No. Y decía, tío, yo me estoy quedando helado con lo que me está contando. Y digo, no, es así. No Sí, es es así. una yo no estaba clara, yo me quedé loca cuando fui. Sí, no lo disfruté nada. Solo disfruté cuando el toro quedó El indultado. indulto, ¿no? Sí, fue lo único que medio me gustó y ya. De resto, Es que es una brutalidad desde mi punto de vista matar a un animal completamente indefenso, drogado, humillado desde horas antes, debilitado, como bien decías tú, Emilio, y finalmente confrontarse a un animal completamente en desventaja y acribillarlo y prácticamente darle pues matarlo, sin ninguna ética, sin ninguna moral. Y sí, Y todo eso que sea una fiesta y todo eso alabado por mucha gente, sí, sí, ese es o el sea, problema, que es un espectáculo. eso que siendo un espectáculo. claro. Ese es el problema. Bueno, mira, esta ilustración nos parece también muy llamativa que nos comparte Camila. Platícanos acerca de esta ilustración, Camila, por favor. Eh, esta imagen, bueno, es la típica de los soldados con la bandera de Estados Unidos, pero aquí quise hacer como un poco con humor el tema de la conquista de la vacuna en unas nalgas gigantes. O sea, como que quise usar como con humor el tema de la vacuna, también poner como los héroes al equipo médico que logró la vacuna y que estuvo rescatando a tanta gente de la enfermedad. Entonces, bueno, ponerlos como los héroes, ¿no? Porque esa imagen es como heroica, esa imagen de la bandera. Es como la típica representación sí, de héroes de la guerra, ¿no? Eh, entonces, pues quise usar esa referencia y hacerlo con humor, un poco como para reconocer, ¿no? El trabajo de los doctores y Y sobre de todo todo el equipo de salud.
pero con humor. Pero después he visto que hay otras personas que lo han hecho usando más o menos la misma imagen, no unas nalgas gigantes, pero sí es una imagen que, fíjate, justo lo que decía antes, que de repente caes un poco en, en lo que a los demás también se les puede ocurrir. Entonces, porque es una imagen tan famosa que bueno, puedes caer en eso. Pero bueno, yo estoy contenta con el resultado porque me gusta que se hizo con humor. Creo que no he visto esta imagen con humor, así que ahí un poco diferente. No, muy ilustrativa, realmente muy, nos deja pensando. Yo no sabía que era justamente en referencia a la imagen que tú, pues sí, es bastante conocida y bueno, un reconocimiento a todos los médicos, doctoras, doctores que finalmente nos han ayudado a que esta pandemia se viva, pues a pesar de una manera angustiosa también, con un poco de esperanza, con todo el trabajo tan inmenso que han estado haciendo en muchas latitudes del orbe. Bueno, un saludo a todas y a todos ellos de este espacio. Esta imagen también me parece muy llamativa, Emilio. Es muy fuerte en el buen sentido de la palabra. Y a ver, compártenos tu visión de esta imagen, por favor. Bueno, esta imagen precisamente tenía esta idea en la cabeza hace mucho tiempo, pero entre una y otra la fui aplazando, porque la verdad que era encima una imagen que quería hacerla bien, tranquilo. De hecho, se nota por las ilustraciones también, como ve, que tiene más trabajo, ¿no? Hay dibujos míos, como sobre todo la pequeñana, que son más simples, o estos que tienen mucho más trabajo, ¿no? Y este sí me llevó tiempo, además que luego lleva eso por diseño que lo hago también, ¿no? Por ordenador, rollo el suelo, tal. Y a ver, es que a mí, o sea, yo lo que quiero criticar, que tuve que aclararlo un poco porque recibí críticas, Es un tema complicado. gente se puso en contacto conmigo, tal, para decirme que no le había gustado nada, no sé qué, porque decía que la religión no es eso, que la religión también ayuda mucho, tal, no sé qué, y yo por supuesto digo, vale, no te quito la razón, y seguro que sí, pero yo lo que quiero representar, por eso el que está representado en sí tiene las manos llenas de oro, tiene cosas colgando de oro, digo, porque decía tú, los misioneros no hacen eso, no sé cuánto, digo, a ver, entonces no me explico bien lo que sea, yo no estoy poniéndote a los misioneros que se van por ahí a hacer una labor increíble ayudando y tal, o sea, yo no critico eso. Por eso el que tú estás viendo, que tiene los oros y demás, es al que yo quiero criticar, a esa parte de la iglesia, a esa parte de que tenemos muchísima pasta con el que podríamos ayudar bastante más de lo que no dudo que ayuden, pero muchísimo más. O sea, muchísimo más y se llenan los bolsillos constantemente a través de la fe de la gente. O sea, quiero criticar esa parte de la iglesia, no estoy comentando que todo sea así y demás, pero la que yo quiero criticar, sí. O sea, y eso, y sobre todo es como intentar ayudar o hablando de pobreza en otros sitios, de ayudar en otros sitios, no sé cuánto, y era como en plan, pero no solo le deis palabras o me digáis palabras, creo que podéis ayudar bastante con lo que tenéis, ¿sabes? Que he visto imágenes que, o sea, estuve en un viaje en Italia y entré en un museo donde estaban las joyas de los papas y demás, y te ponía abajo el precio de cada una de ellas. Y era una locura, o sea, era una locura y era lo que yo quería representar ahí, ¿sabes? Fue un poco de inspiración eso, era como que sí que está muy bien decir la palabra y tal, lo que tú quieras, pero con lo que llevas en una mano puedes alimentar a mucha gente, ¿sabes? Era lo que yo sí quería Sí. representar en esto. La fe es demasiado difícil de criticar. Sí, sí, sí. Y ya te digo, y esta fue muy crítica porque se puso en contacto incluso gente conmigo comentándomela. Y bueno, también tienes un poco que aceptar eso, ¿no? Si te pasa, vas a poner esto en una red Sí. social donde va a contestar gente y tal, pero mi intención fue esa y bueno. Aparte, una crítica bastante contundente porque se muestra un sacerdote bastante gordito frente a unos jovencitos prácticamente en huesos, Ajá. Claro. evidentemente en una parte de África que no tiene nada que comer y pues el sacerdote tratando de implementar su doctrina, su idea religiosa, pues en vez de llevarles comida para alimentarles, Efectivamente. se les lleva un libro que finalmente los niños utilizan para pues como alimento, no habiendo... Es que es fácil, es como yo te voy a traer aquí mi palabra, tal, no sé qué, que en muchos sitios se hacía eso, o sea, llevar la palabra de Cristo, tal, es como,
quieren comer. O sea, vamos a ver, o sea, nos olvidamos sí. de lo primero, lo que necesitan es otra cosa. O sea, que no me parece mal lo que quiere hacer, pero no es lo que necesitan ahora mismo o se les puede ayudar de verdad dándoles de comer. Exacto, sí, yo opino igual. Claro, Está justo. muy bueno. No, pues muy interesante porque también hay que tener en cuenta que, digamos, el Vaticano, como tú bien decías, en Italia y bueno, con tu experiencia que viviste, es bastante fuerte ver cómo viven entre lujos, digamos, personas que se dicen bastante religiosos, humanitarios, y Muy finalmente congruente. nos damos cuenta que finalmente es una hipocresía. Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente tantos casos que ha habido de pederastia a nivel mundial y que justamente el Vaticano a veces no hace, digamos, caso explícito de muchos casos. Viven en el privilegio, viven digamos, en el lujo, sin tomar en cuenta, digamos, la pobreza que se vive a nivel mundial. Eso me parece bastante hipócrita digamos, Es que de la cultura efectivamente es cristiana. hipócrita y no tiene sentido si tú estás predicando un tipo de palabra y luego vosotros tenéis lujo. O sea, a mí no, te digo, me parece un sinsentido. Pero bueno, era mi opinión, la quise plasmar en esta idea. Soy consciente que si pongo mi opinión, pues obviamente va a haber otra gente que no la va a estar de acuerdo y la va a criticar y, bueno, y paso, pero yo estoy contentísimo. Bueno, yo creo que Solo hay gente la de, puse, digo, yo quería representar esto y estoy muy contento y claramente he querido representarlo. pues bravo, bravo Emilio, porque Sí, realmente está muy bueno. como puede haber gente que te critique, también hay gente que las dejas reflexionando, las dejas pensando, que esa es justamente yo creo que la finalidad, yo creo que de su arte de ambos. O sea, a pesar de que quizás puedan expresar sus sentimientos, sus emociones en ese momento de inspiración, finalmente el germen que ustedes dejan es que la gente que pueda ver esas ilustraciones las deje pensando y reflexionando sobre ciertos temas que quizás anteriormente nunca lo habían pensado, ¿no? O sea, la crítica a la religión aquí en este momento con toda esta ilustración es bastante llamativa porque gente que a lo mejor no está de acuerdo contigo, puede haber gente que realmente, pues sí puede estar de acuerdo contigo con el tema. Entonces, pues yo creo que es muy importante que las ilustraciones nos toquen estos temas tan importantes en la sociedad que a veces no se critica, ¿no? Y bueno, pasando a otra ilustración de Camila, esta es muy bueno, a ver, platícanos Camila, ¿qué te inspira esta ilustración? Es fuerte. Bueno, el tema del machismo, eh, especialmente, bueno, en México, en toda Latinoamérica está muy heavy. En todo el mundo está muy heavy, pero particularmente lo he visto aquí mucho en México. Eh, Aquí lo que quise representar es un poco como el sinsentido del Día de la Mujer. O sea, cuando te dicen Feliz Día de la Mujer, es como, o sea, como que lo que quise representar aquí es como llevándome una flor no resuelves el problema que hay de los feminicidios y de la violencia contra las mujeres, ¿no? Es como es como una curita en una herida gigante, ¿no? O sea, ni siquiera, es como, no sirve para nada. Entonces, como que hacer conciencia de que el Día de la Mujer, pues no es un día para celebrar que eres mujer, sino para resaltar como todo lo que falta por hacer, ¿no? Efectivamente. Y reconocer todo lo que se ha hecho también. Entonces, sí es más un tema de eh, la lucha por eliminar la violencia de género más que por celebrar ser mujeres, porque en realidad no hay nada que celebrar, o sea, al final, Sigue siendo una este, lucha, ¿no? Es que lo que creo que sí, debería ser más todavía como una lucha y una reivindicación todavía por todo el problema que sigue sucediendo, como ha querido representar, por todos los derechos todavía que necesitan conseguir, ¿sabe? Que exacto. por desgracia todavía en muchos países y hasta en España sigue teniendo el hombre Mm. ciertos privilegios ¿por qué? O sea, Sí, 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 total. Y además, o sea, más o menos como yo me sentía, yo no sé, trato mucho de hablar del tema del feminicidio y del tema de la violencia de género y del machismo. Y especialmente ese día publico muchos dibujos sobre estos temas y trato de constantemente sacarlos, sea o no el Día de la Mujer, pero obviamente como te presta más atención los medios de comunicación con ese tema, pues trato de aprovechar también. Y entonces cada vez que alguien me dice feliz día de la mujer es como,
es como tal cual me siento así, como esta imagen, o sea, como que, no sé, o sea, es como que te violenta, porque es como, pero por otro lado, es- no, está siendo amable, es raro, o sea, es una situación rara, porque, porque sé que mucha gente que dice eso no tiene una mala intención, pero es como ignorante al mismo tiempo, ¿no? Sí, Entonces porque es raro. pero porque el Día de la Mujer no tiene que ser para felicitarte por ser mujer, en plan, es feliz día de que seas mujer, es como no, tiene que seguir siendo, Exacto. no, es que es el día en el que se va a seguir luchando, o sea, esto es para reivindicar, para que este día se haga una manifestación enorme de que todavía quedan, que consigamos los mismos derechos que tienen esta gente, o sea, no te estoy diciendo más, te estoy diciendo los mismos Los mismos. que estén parando estos homicidios, ¿sabes? Que estén parando toda esta violencia hacia nosotras, o sea, es que es eso lo que se dice ese día, ¿no? Sí, por eso te digo que es ignorancia, ¿sabes? Porque no Claro, es una claro. mala intención tampoco, es ignorancia, es ignorancia. Mm. Es eso. Entonces, justamente, como que de eso quise representar este último Día de la Mujer. Esta imagen la Mm. hice justo para este año, Este año. porque así me sentía, era como, es incómodo, es incómodo, porque no le quiere, tienes que explicar, es raro. Entonces, bueno, con una imagen creo que es más fácil. Sí, siempre. Claro, es muy ilustrativa y realmente nos deja reflexionando porque justamente el machismo que se vive en muchas latitudes del orbe, no solamente en México, sino yo creo que es una cuestión del sistema capitalista que se vive en todo el mundo. Es decir, que cuando entendemos el capitalismo como un proceso histórico en el cual el hombre tiene, digamos, la garantía de tener posiciones económicas, políticas, culturales, más que las mujeres, pues vemos que eso existe desde que el capitalismo se implementa como un modo de vivir en todo el mundo y que bueno, en referencia, digamos, a sociedades diferentes que antes del capitalismo existieron, no me refiero al feudalismo ni al esclavismo, me refiero a sociedades bastante antiguas, en el cual antropológicamente se ha demostrado que se ha vivido en el matriarcado, es decir, que las mujeres han organizado a la sociedad de una manera diferente, más equitativa, más distributiva, etcétera. Pues creo que es una crítica contundente tu imagen a lo que se vive y lo que viven específicamente ustedes las mujeres en esta sociedad machista, retrógrada, patriarcal, que finalmente tiene que irse cambiando, como bien decía Emiliano, perdón, Emilio, en relación a cambiar y cambiar el chip de todos nosotros como hombres y tener, digamos, la madurez de poder generar condiciones en las cuales las mujeres puedan tener una igualdad igual a los hombres en esta sociedad que definitivamente tiene que irse transformando en pro de la igualdad para con todas ustedes, Camila. Pues muchas gracias Sí. por hacernos reflexionar con tus imágenes. Y bueno, si les parece bien, yo no sé cómo estén de tiempo, quizás podríamos compartir una imagen más de cada uno de ustedes, igualmente que nos puedan hablar sobre los temas que hemos venido dialogando en este foro tan importante. Yo creo que los temas que se han planteado aquí son bastante relevantes porque finalmente es cultura y es educación que mucha gente va a estar reflexionando con esta charla, porque yo creo que los temas como feminismo, como cambio climático, como migración, que se han tratado aquí con sus imágenes, yo creo que son bastante importantes para que la gente se vaya, digamos, educando sobre diferentes problemáticas que se viven a nivel mundial. Entonces, estoy poniendo en este momento la imagen de esta imagen que Emilio nos comparte. Bastante fuerte, Emilio. Y bueno, Cuéntanos. esta imagen yo creo que sí, también como dice Camila, que más que palabras, ya la imagen sí lo decía todo, esta la quise hacer Sí. muy clara, ¿sabes? Era en plan, es la explotación, ¿no? A un trabajador, es un capitalismo, es por el dinero. O sea, que los detalles que tiene esta ilustración que lo quería mostrar era que eso, obviamente los billetes se ven diferentes, tanto los que tiene él como el que le muestra, ¿no? O sea, es como por un billete mucho más pequeño de lo que era Caja Real, tú me vas a llevar a mí y tú trabajas para mí, ya no solo lo quería poner trabajando, lo quería poner como explotación, ¿sabes? En plan, tú me vas a llevar a mí que yo
lleve toda esta fortuna para mí, pero gracias a tu esfuerzo y por esta miseria que te estoy mostrando. Pero ahora la cara de él también, la cara del obrero es de que no tiene más remedio. O sea, no puedo hacer otra cosa. Sí, es una exploración, pero me tengo que mover por esto. Claro. Sí, es bastante clara la imagen, pero es lo que te decía, bueno, les decía a ambas, que finalmente las ilustraciones nos dejan pensando y son muy educativas porque finalmente con una sola imagen estás exponiendo justamente la explotación del hombre por el hombre. Es decir, una persona que vive en el lujo a partir del dinero tiene la capacidad de explotar a un individuo, otra persona de su mismo género humano, finalmente como esclavo. Es una modernidad bastante esclavista la que vivimos y finalmente el medio en el cual el poder se supedita frente a un hombre tiene que ver con el dinero y los demás prácticamente son esclavos. Fíjate que me recuerda mucho una imagen en los libros de historia antigua de México, como algunos relatores españoles, justamente misioneros, no como la imagen que mostramos anteriormente del sacerdote gordo, sino más bien realmente misioneros franciscanos. Ellos tienen muchas relaciones que escribían sobre lo que veían cuando llegaron a México, y ellos decían y criticaban también, muchos de ellos fueron expulsados y fueron incluso asesinados. Esta imagen me recuerda mucho esa imagen de los indígenas que cuando llegaron los españoles se subían a sus espaldas y prácticamente eran como el medio de transporte, ¿no? Para irse a ciertos lugares tenían que subirse encima de los indígenas a sus espaldas y llevarlos como si fueran caballos o fueran burros, ¿no? Pero una manera no solamente, porque había caballos, había transportes, sino más bien una manera de decir, aquí yo mando, aquí mando yo, claro. Aquí yo soy, ¿sabes? Y justamente la imagen que tú nos has, bueno, que tú has ilustrado, me recuerda mucho eso, que finalmente en ese sistema capitalista creo que ya no es, digamos, ya sabemos que estamos siendo explotados, pero incluso frente a eso, hay ciertos personajes, ciertos individuos que a pesar del poder que tienen, pues quieren mantenerse ahí como la imagen de que son los poderosos y son los que tienen el dinero a raudales. Entonces, pues me parece muy fuerte esta imagen, Emilio. Muchas gracias. Hago una cosa en esta imagen que lo he hecho también en otras ilustraciones, que si os fijáis que cuando pongo en este caso al jefe, ¿no? Al capitalista y demás, lo pongo más como si fuera un animal, como persona. Lo he hecho en otras ilustraciones, como cuando hice lo de la manada y demás, porque represento muchas veces personas que hacen este tipo de cosas, o sea, que sé que tiene un privilegio, tanto aquí un jefe ante un obrero o un chico sobre una chica, simplemente por el hecho de ser hombre y poder hacer lo que quiera. Lo represento muchas veces como animales, o sea, porque quiero como representar, y a veces digo, y perdón por los animales, porque los animales no son así de malvados, ¿sabes? Pero es como representar, no eres persona, creo que no eres persona. Si eres capaz de hacer algo de esto sin importarte, sin importarte lo que le pueda afectar al otro o el mal que le esté haciendo a la otra persona, ¿sabes? Y en esta ilustración se ve eso, que si te fijas, uno es como un cerdo y en otros también alguna vez eso. Excelente, sí, muy bien por esa precisión. Es verdad, más bien cuando hace referencia a este tipo de personas o personajes, te refieres pues a ellos aludiendo a animales, como tú bien dices, incluso los animales. Pero quiero aludir a que no son personas en sí, porque es eso, los animales no son tan crueles, ¿sabes? Que al menos no con intención. Exactamente, justamente. De hecho, yo a veces, viendo el comportamiento de los animales, yo a veces siento que a veces son incluso hasta más humanos que los mismos seres humanos. En cómo parece que tiene más moralidad. O sea, pueden tener violencia a la hora de alimentarse y tal, no sé qué, pero a veces no tienen, para mí, cierta maldad que tiene el ser humano. Exactamente. Sí, total. Por eso se me hace bastante interesante las ilustraciones de ambos. Hay otra imagen que también me pareció bastante interesante y que les voy a mostrar si les parece como la última para terminar este diálogo, porque seguramente ustedes tienen cosas que hacer y estarán muy ocupados en las horas que vienen. Aquí Camila nos está mostrando, no se alcanzan a ver la imagen, pues un mar prácticamente contaminado de petróleo. Y hay una chica que está en el mar, prácticamente en la orilla, disfrutando un poco de sol, pero en medio de un mar contaminado.
Camila, platícanos un poco acerca de esta No la imagen. conocía, me parece tremenda esta imagen, ¿eh? No la conocía. ¿No? Buenísima. Esta no la había visto tuya. Mira que me había mirado tu trabajo, tal, que he visto varias cosas, pero es que esta no, me parece tremenda. Sí, esta justo fue también un derrame que hubo en Venezuela hace un año. Pero fíjate, también como quise no ponerle un país o un nombre porque es algo que pasa demasiado en otros lados también. Entonces, un poco lo que quise representar fue como no te, o sea, como que si no te llega todavía No te afecta, ¿no? el No te petróleo interesa. a ti, no haces nada, estás ahí Mm. en tu vacación feliz, como si nada, ¿no? Entonces sí quise representar como una imagen de un atardecer en una playa que uno suele ver, que es muy bonito, pero después con este derrame que, que hace que, o sea, lo que pasa es que a mí me gusta mucho usar como conceptos contrarios y unirlos como en una sola imagen. Entonces yo pensé como, bueno, que es como la típica imagen paradisíaca de relajación y naturaleza que uno normalmente ve en un atardecer en una playa. Entonces, quise unirlo con el petróleo, pues que además es negro y es completamente como opuesto a cuando uno piensa en una playa paradisíaca. Y lo quise mezclar y salió como este concepto de esta persona mega relajada, pero que está a punto, o sea, que está muy cerca de que le afecte directamente el problema, ¿no? Pero que mientras no te afecta, pues no haces nada. Entonces, más o menos quise representar un poco el tema de pues, la contaminación, obviamente, y de la ignorancia o de la indiferencia, ¿no? Ante estos problemas. Porque sí, hasta que no te lleguen, no Indiferencia te hasta que tocan te la toque. puerta, exacto, hasta que no te tocan la puerta, pues no haces nada. Entonces, es un poco como corromper esta imagen bonita que tenemos en las playas, en los atardeceres, no sé qué, que te dan mucha tranquilidad, que es como el concepto de paz, de descanso, pero mezclarlo con el derrame, ¿no? Entonces, bueno, más o menos esta imagen fue lo que salió, que además fue un reto porque normalmente no trato, o sea, uso muy poco color en mis dibujos. Es raro que use tanto color y en esta fue como un reto hasta que logré conseguir los tonos que me gustaban y logré conseguir la imagen que me gustó. De hecho, había hecho unos peces muertos y había hecho otras cosas y al final dije como, es que no hace falta, ¿sabes? Como que ya entiendes que está contaminado, ya entiendes. Eso para mí es muy importante y es algo que obviamente no es tan fácil tampoco, es como se va desarrollando a medida que vas haciendo la imagen, como simplificar lo más posible, como para también dejar un espacio a la imaginación y no dar como toda la información al lector, sino que el lector pueda tener un espacio para interpretar y como resolver ese espacio que falta. ¿No? No sé si me explico, pero sí Sí. creo que eso hace que la imagen sea más interesante. No como que yo lanzarle demasiada información y que, bueno, Tú ya quede muy haces, claro, sino este espacio, que es un poco lo que pasa cuando lees un libro, ¿no? Que te deja ese espacio de imaginarte tú los personajes o imaginarte ciertas cosas, y eso es lo que hace interesante claro, tú haces una imagen, partícipe al porque receptor también de tu idea. O hace sea, tú tienes exacto que el hacer partícipe receptor, al receptor. Tú cuando haces, exactamente, claro, tú lo cuando haces involucras, sí, tú buscas exactamente. la simpleza de querer transmitir la idea, pero tú ya dejar a la otra persona que se imagine pues todo ese mar tal, pues como, o sea, quieres transmitir la indiferencia de algo hasta que a ti no te llegas y todo ese mar desde el horizonte hasta que llega hasta ahí, o sea que ya es bastante lo que está abarcando semejante contaminación y tú ya Exacto, en tu cabeza tú mismo le das vuelta y terminas de recrear ese cuadro en sí entero con las ajá, cosas te que tú imaginas piensas. todos los peces muertos, te imaginas todas las algas muertas, o sea, no tengo por qué hacerlas yo. O sea, Mm. como que eso es un espacio que tengo que dejar a la imaginación. Pues con esa imagen que había puesto, o
sea, había vuelto a conseguir lo que te digo, de en vez de, eso dijiste que pasó por allí también por Venezuela, ¿no? Sí, pues también pasó en España el Prestige, también fue un petrolero que se hundió y fue una barbarie también. Y ya te digo, y bueno, me he vuelto a sentir identificado con lo que pasó aquí, entonces como lo que te he dicho, es un problema que pasa en muchísimos sitios también, o sea, petroleros hay por todo Lamentablemente. el mundo moviéndose, ¿sabes? Y cada vez que hay una desgracia de esta, pues son una cantidad de contaminación a las aguas. Horrible, sí. Claro. Terrible. De hecho, en las costas de Nueva Orleans también han habido bastantes derrames petroleros, justamente por empresas transnacionales, Exxon, British Petroleum, etcétera, etcétera. Es decir, que es un problema ambiental a nivel mundial, por eso es que es muy importante tener la visión de la ecología desde de otras perspectivas, es decir, de una perspectiva más sustentable. Y es realmente, digamos, eh, paradójico que en este siglo XXI, con tantas tecnologías, con tanta ciencia, con tanta energía sustentable que se puede utilizar, todavía sigamos utilizando petróleo para justamente tener una vida diaria, cuando podemos tener la capacidad de poder utilizar otro tipo de energías no fósiles. Totalmente, sí. Apostarle a lo sustentable en vez de seguir buscando petróleo. Claro, justamente, yo creo que deberíamos de propugnar y de hacer, digamos, una presión social a nivel mundial para que este tipo digamos, de política económica que llevan a cabo los países, pues realmente cambie, porque como decíamos en ilustraciones anteriores con Greta Thunberg, prácticamente si no empezamos a hacer algo y no nos empezamos a organizar, el planeta está prácticamente en peligro de extinción. Y estaba mostrando también otra imagen justamente muy relacionada con la contaminación del mar, la ilustración que también me pareció muy importante de Emilio, otra vez con la Anita criticando a la sociedad. Es fabulosa, Anita. Yo la verdad que yo soy fan de Anita ya, con tantas propuestas que ha hecho ya. Y justamente con los tiempos pandémicos, ¿no? Porque evidentemente nosotros todos los días tenemos que utilizar cubrebocas, muchos de ellos o la mayor parte de ellos los tiramos a la basura y pues no nos damos cuenta que finalmente van a llegar al mar en algún momento, y como tú bien decías, Camila, en algún momento nadando nos vamos a encontrar con muchos de ellos en algún momento. Entonces tenemos que tener conciencia ecológica de lo que está pasando, y esta imagen es muy fuerte, Emilio. Esta imagen la hice porque siempre el día 21 de junio, que es cuando empieza el verano, me gusta hacer una viñeta que sea el posado de verano de Anita, ¿no? Y siempre le llamo Summertime y es ella en verano, ¿no? Y es la imagen de Nirvana, ¿no? Sí, claro, y este año elegir el abortar el disco Nevermind, porque también me gusta coger o portada de disco, o póster, o cuadros y tal, y parodiarlos, ¿no? Hacerle así un pequeño homenaje. Y lo hice además que tiene la tipografía y todo, o sea. Y también lo que quise representar era eso, que este año cómo se presentaba el verano, porque la verdad es que nosotros tenemos una cosa, los humanos, que somos un poco cafres en el sentido que a veces ponemos soluciones a ciertas cosas creando un nuevo problema. O sea, cuando tenemos este problema y vale, sí, la mascarilla, obviamente es necesario llevar la mascarilla, pero luego empezó a nadie controlar cómo tirar bien la mascarilla o tirarla simplemente a la papelera o tal, y empezaron a llenarse los mares de mascarillas, y había imágenes de aves, de peces, todo dentro de la mascarilla. Era como, hay que ver que buscamos solución a una cosa y empezamos ya también a cargarnos, o sea, ya tirando mascarilla por todos lados, están cayendo todas al mar, no sé qué. Y ahora lo que quería representar de que, además que era eso, el primer día de verano, para decir, ojo, por favor, que no tengamos un verano lleno de esto. O sea, podemos controlarnos, podemos intentar contaminar lo menos posible. O sea, y era lo que quería representar con esta imagen. No, Está pues, buenísimo. buenísima imagen. La verdad que bueno, me quedo también voy a hacer un club de fans de Anita, a ver qué cuántos podemos reunir. Bueno. Pues bueno, Camila, Emilio, muy agradecidos desde este colectivo que en este momento yo represento como moderador, que es la revista Nueva Realidad. Les agradecemos enormemente de sus participaciones, sus análisis, sus reflexiones en torno a las imágenes que ustedes han hecho.
Y bueno, pues esperamos que en algún otro momento podamos continuar con estos diálogos que hemos empezado a hacer en la revista Nueva Realidad. Justamente por la cuestión de la pandemia nos hemos enfocado a hacer diversos tipos de diálogos, tanto artísticos, culturales, políticos, teóricos, y creo que hoy hemos contribuido a que quienes nos vean en la transmisión, en la retransmisión, puedan reflexionar sobre temas muy importantes como fueron el feminismo, cambio climático, migración y los demás que hemos tocado. Les agradecemos enormemente pues esta oportunidad de poder dialogar con ustedes, de poder compartir sus imágenes, y reciban un saludo afectuoso de este colectivo de la revista Nueva Realidad, esperando que podamos conocernos en algún momento de